Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Colosenses, hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios y Padre por la buena voluntad que ha mostrado para con nosotros y porque ha enviado a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el mediador, hermanos. Él es el intercesor, Él es el árbitro, Él es el que está buscando reconciliar al hombre pecador para con su Creador. Y dice que al final de los tiempos Él va a lograr que tanto el mundo que está sobre nuestra cabeza, el mundo espiritual, y el hombre redimido sean unidos en uno para que puedan vivir en armonía. Eso es, no es que si lo va a lograr o que a ver si le permiten lograrlo, no es un hecho. El Señor va marchando hacia ese objetivo. Por eso es que te invita, de continuo me invita a mí a considerar su instrucción, a considerar su mandamiento, a considerar su amor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que prácticamente el Señor siempre ha estado deseando limpiarnos para que nosotros podamos tomar la palabra como de parte de Dios, para que no se la atribuyamos a un hombre, bien decía el hermano, para que nosotros entendamos que el propósito de estar en una reunión como esta es para que la palabra pueda penetrar nuestros pensamientos y exponerlos, y que con toda confianza podamos acercarnos al doctor de nuestras almas, para que Él extirpe lo que tiene que extirpar y sane lo que tiene que sanar, y que tú y yo no quedemos excluidos de la gloria eterna. Amén. Hoy tenemos una predicación que se titula Enemigos de Dios en nuestras mentes, porque la Biblia habla de un hombre carnal, lo cual es delicado, lo cual es grave, pero habla de una mente carnal, lo cual es todavía más grave y más delicado. Y nosotros necesitamos entender que alguien cuyos pensamientos se han pactado con el mal va a proceder a estar en un estado de enemistad contra Dios. Y la Biblia me dice que los que están enemistados contra Dios, los de pensamientos carnales, no pueden agradar a Dios, no pueden complacer al Señor. Por eso vemos que en el libro de Colosenses 1:21 dice, habla a la iglesia de Colosa y les recuerda de dónde nos sacó, para que tú, hermano en Cristo, hoy valores de dónde te sacó el Señor, que hoy tú puedas apreciar, valorar lo que el Señor hizo contigo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo comprobaba la palabra, cómo comprueba el Señor que alguien es enemigo en su mente de Dios? Dice ahí, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Habla de su muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, es que los pensamientos no son más que ideas principales. Eso es a lo que se refiere la Escritura, ideas que se generan en nuestro corazón. Y esas ideas, obviamente, hermanos, dice que crean decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que de nada me vale a mí predicar aquí mucho, hablar mucho, si las ideas primordiales de mi corazón de alguna manera no se someten a Dios, sino que al contrario, ellas han hecho un pacto con lo malo. En el libro de Ezequiel 38:10, el Señor le está hablando a un gobernante que en su debido momento quizás no pensaba que él podía llegar a cometer semejantes atrocidades, pero él en su misericordia le hace ver que
el desvarío, el error, el hierro que él está a punto de cometer, precisamente se ha gestado en su mente. Y dice ahí el verso 10 del capítulo 38, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Entonces estamos hablando de que pensamientos de malicia, de avaricia, de rencor, hermanos, se generan aquí. Son ideas primordiales, son inclinaciones, son tendencias. Como es el hombre en su pensamiento, tal es él. Y tú deberías hoy proponerte a no evaluar al de al lado, a no pensar en el que no vino, sino hoy con toda honestidad, tú deberías evaluarte a ti mismo y preguntarte con toda sinceridad, a ver, ¿qué es aquello en lo que más me deleita? A ver, ¿qué son aquellas cosas en las que más me inclino? A ver, ¿qué es aquello que me gobierna? Porque estamos hablando que hay hombres espirituales y hombres carnales. Hay mentes espirituales y mentes carnales. Y aquí tenemos prácticamente una persona que es gobernada por ideas. Y esas ideas vienen a su mente y entonces se gestan pensamientos y actos perversos que, como dice la Escritura, no se pueden someter a Dios. No van a poder agradar a Dios. Entonces la lucha está aquí, hermanos. Tú puedes vestir muy decentemente, o tú puedes vestir muy indecentemente, o tú puedes de alguna manera ser una persona educada, o puedes ser una persona de vulgo. Pero una cosa tienes que entender. Dios no ve tu vestidura ni el perfume que usas. Dios no ve qué tanto sabes. Dios centra su atención en las ideas a las cuales tú le das importancia y ellas han llegado a dominarte. Por eso, para mí es benéfico ser muy honesto con mi alma. Como a cada uno de ustedes le es de mucho bienestar, le va a causar bienestar el que hoy tú te puedas sojuzgar a ti mismo, para que tú puedas comprender. En el libro de Mateo capítulo 9 verso 4, Jesús está hablando con un grupo de fariseos y él acaba de sanar a un hombre paralítico. Él, en su bondad, en su sabiduría, en esa sapiencia, ha obrado un milagro en esta persona. No todos los paralíticos sanan, no porque se le haya acabado el poder a Jesús, sino porque Él tiene planes preestablecidos. Él sabe de qué manera trata con cada uno de nosotros. Y me dice ahí, en el capítulo 9, verso 4, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Los fariseos no han dicho nada. Ellos han cerrado su boca y solo están observando. En el susurro de su pensamiento vino una manifestación que evaluó a Dios. Y Dios le dijo al paralítico, toma tu lecho, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ellos dijeron, y este hombre, blasfemias dice, ¿quién es el único autorizado para perdonar pecados sino Dios? Y en ese momento Jesús va al punto y les dice, ¿por qué caviláis mal en vuestro pensamiento? ¿Por qué? Hermanos, ¿no es Dios Rey y soberano de tu alma?
Pero yo te digo algo, la malicia, el pensamiento inicuo, quiere usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Y no puede ser así. Aquí hay un acuerdo con el mal en sus pensamientos. Se ofendieron porque Jesús sana a un hombre. Le sana en su alma y le dice: tus pecados te son perdonados. Y ellos, obviamente, invaden el derecho que le corresponde a Cristo, disturban, ¿verdad?, la posesión de Cristo, y en ese momento lo censuran y dicen: este hombre está blasfemando. Y Jesús sencillamente les pregunta: ¿por qué piensas mal en tu corazón? ¿Cuántas veces hemos pensado mal del prójimo? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de nuestros semejantes? Y lo tomas como muy ligero y no entiendes que ese pensamiento no es un pensamiento normal. Ese pensamiento solamente es la evidencia del estado de tu alma. Tienes que entender que no es normal en el mundo de Cristo, en el reino de Cristo no es normal. En el mundo pecador sí es muy normal. Hay una moral establecida. Los seres humanos y el mundo religioso han establecido una moral. Y cuando ellos dicen no somos perfectos, ellos están queriendo decir tenemos derecho a actuar así. Pero no, entendemos que no somos perfectos. A legua se ve que no somos perfectos. Nuestra propia estampa nos refleja que no somos perfectos. Pero no está hablando de esa perfección. Habla de alguien que ha sido libre de ese tipo de influencia. Habla de eso. En el libro de Romanos capítulo 8, recuerda, el pensamiento es la idea inicial que surge en la mente. Y en el capítulo 8, en el verso 5, el apóstol Pablo hace una declaración por el Espíritu y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay una descripción que debe de interesarnos a todos los presentes. Observemos cómo podemos tener una respuesta para nosotros conocer en qué estado espiritual estamos. No por la opinión del ministro, sino más bien porque estamos tomando la mente de Cristo y la estamos exponiendo para que a ti y a mí nos pueda ser beneficiosa. Si nosotros observamos nuestra manera de pensar, nosotros vamos a concluir realmente si somos gente que tiene una mente carnal o una mente espiritual. Cuando examinamos nuestra mente, nosotros podemos llegar a la conclusión, hermanos, si en nuestro corazón siempre hay una inclinación al placer carnal, a que me sirvan, a que de alguna manera yo tome la regla del menor esfuerzo, a que de alguna manera yo siempre me sienta bien. A mí no me importa cómo se sientan los demás, a mí lo que me importa es que yo me sienta bien. Ok, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, entonces nosotros tenemos que entender que ahí existe una mente carnal. Porque en el libro de Filipenses, Pablo nos dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Dice, y tomó forma ¿de qué? De esclavo. Se humilló a sí mismo. No solamente entró en el cuerpo de un hombre, él vino a encarnar, pero no se quedó encarnando solamente, sino aparte de eso se humilló más abajo y dice que empezó a servir a los hombres. ¿Cómo eres tú? ¿Te gusta servir o te gusta que te sirvan solamente? ¿Cómo eres? Tú ya puedes tener un flashazo de qué tipo de mente tienes, qué tipo de
alma tienes? ¿En qué estado está tu alma? Cuando nosotros solamente estamos viendo por los beneficios mundanos. La gente suele preocuparse mucho por el tipo de ropa, el tipo de auto, el tipo de comida, el tipo de casa, por ese tipo de cosas. Hermano, y no estoy justificando la mediocridad ni tampoco el conformismo, no estoy justificando eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando alguien tiene una mente carnal, eso es su objetivo, eso es su razón de vivir, para eso vive. Y cuando se acerca y le dice, ¿qué pasó contigo? Mira cuántos años te he dado. Te he dado una esposa, te he dado hijos, te he dado una casa, te he dado un trabajo, te he dado de alguna manera beneficio de salud, te he dado muchas cosas. ¿Cuándo me vas a servir? Nada más que me liquide, nada más que termine mi carrera, nada más que me case, nada más que compre mi casita. Hermano, esa es una mente carnal. Eso no es un buen pensamiento. Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, en el verso 14, palabras de Caín, el hermano de Abel, hijo de Adán. Respóndame con un amén cuando lo tenga. Amén. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, ¿qué dice? Mira nada más cómo va a actuar, cómo va a reaccionar alguien que deja de estar en la presencia de Dios, que se esconde de la presencia de Dios. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Comienza a ver un síntoma en la vida de alguien que está lejos de Dios. Comienza a tener una falta de seguridad con respecto a las cosas eternas. No tiene esa confianza de que si él muere va a la gloria eterna. 2, es una persona que por la misma inquietud que trae, por la misma falta de paz que hay en él, siempre está de alguna manera de un lugar a otro, involucrándose en cosas, queriendo llenar el vacío, la insatisfacción que hay en su alma. Quiero ser enfático. No estoy justificando al flojo, no estoy justificando al mediocre. Yo no estoy hablando de eso. Yo solo estoy diciendo que cuando alguien tiene una mente espiritual, sabe ordenar las cosas, valga la redundancia, en el debido orden y con la debida importancia. Es muy importante todo, pero cada cosa tiene su orden y tiene su lugar. Vamos a ver por favor más adelante, en el verso 16. Dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Esto es errante, eso significa Nod, errante, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, juntos, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Aquí vemos al primer rebelde. Dios había dicho que había que fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Eso había dicho Dios. Bueno, él no quiso llenar la tierra ni quiso fructificar. Él cerró sus murallas y dijo, aquí vamos a vivir tranquilamente. El mandamiento es ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero el que dice que es cristiano se encierra en su pequeño mundo, solo se dedica a venir, se congrega, se va a su casa, se congrega, se va a su casa, y no está preocupado por llevar a cabo la gran comisión, ir por todo el mundo y haga discípulos. No está preocupada la hermana de educar a sus niños con una visión evangélica. Es una visión carnal. Necesitas estudiar para que tengas algo en la vida. Necesitas estudiar para que seas alguien en la vida. Necesitas estudiar para cuando seas viejo tengas de qué vivir. Hermano,
La Biblia dice que David citó este versículo, este pensamiento, lo declaró: joven fui y envejecido, y no he visto simiente desamparada ni que mendigue el pan. Teniendo en mente una cosa, hay una gran diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual. Cuando la persona busca honor, busca que le honre, solamente estamos hablando de una mente carnal. Hermanos, ¿Cristo merecía honor y gloria o no? Pero no es cierto que por amor a nosotros se humilló a sí mismo. Dice que era rico y se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos, ¿no es cierto? Vemos el principio, una mente espiritual. Vamos a ver, por favor, en el libro de Segunda de Reyes 9:30, por favor. ¿Cómo poder conocer nuestro verdadero estado? Solamente observa cómo piensa tu alma, tu mente. Solamente observa en qué predomina tu mente. ¿A dónde se inclina? Capítulo 9, verso 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Aquí tenemos la descripción de una mujer que era la encargada de gobernar su casa. Aquí tenemos el testimonio de una mujer que, educada bajo principios muy diferentes a los principios judeocristianos, sencillamente era quien determinaba qué se hacía en su casa, en el reino de Dios y en la vida de su propio esposo. Y vemos que era una mujer dada a manipular las cosas. Era una mujer sabia, pero no sabia según Dios, sino con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y vemos que no solo eso, sabía cómo abrirse paso en el mundo. Aquí vemos que cuando ella supo que venían a matarla, ella usó de astucia, se atavió, se adornó, queriendo seducir al verdugo. Hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos el principio de Dios. No estamos atacando la pintura ni estamos atacando el que te eches perfume. Estamos hablando de un principio que gobierna el corazón. Estamos hablando de una persona cuyas tendencias son más a pensar en el egoísmo, en el amor a sí misma, en el honor a sí mismo, en sírvanme a mí. Estamos hablando de eso. Primera de Samuel 15:12, por favor. Son pequeñas inferencias, pequeñas declaraciones que nos dejan ver cómo estaba el corazón de los personajes bíblicos. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, lea conmigo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Hermanos, en estos momentos Saúl estaba a punto de ser desechado. En estos precisos momentos Jehová ya había escogido a otra persona para sustituir, en este caso, a este hombre carnal, a este de mente carnal. La definición de Seth, el tercer hijo de Adán, es sustituto. Y cuando matan a Abel, dice que viene Seth, y entonces Abel y Eva le ponen sustituto, uno que vino a ocupar el lugar, ¿verdad?, del ausente. Aquí vemos una cosa, hermanos. Este hombre había estado cayendo en una vida carnal, en una vida de desobediencia, en una vida de egoísmo. Y la Escritura me dice que quien tiene un pensamiento carnal no puede agradar a Dios. Porque, hermanos, el mensaje de la cruz es este: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces, si tú eres rico, la Biblia dice, manda a los ricos que sean abundantes en buenas obras. Si tú eres pobre, dice la Escritura, para alguien que tiene un patrón inconverso, sírvale bien.
para que no sea blasfemada la doctrina. Pero si es hermano su patrón, sírvale mejor, por cuanto es santo y amado el que se beneficia de su trabajo. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Siempre nos está llevando a negarnos, no importa si eres rico, si eres pobre, Él siempre te está llevando a que te niegues. Pero una mente carnal no se va a querer negar, nunca. ¿Qué crees que ha de haber pensado Abraham cuando le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que tú no conoces y yo te mostraré? ¿No crees que ha de haber entrado en conflicto? Particularmente creo que ha de haber entrado en conflicto con Sarita, ¿no crees? Porque para darle la noticia a Sarita, ¿qué crees que ¿a quién le hablaron? ¿A Sarita o a Abraham? Abraham. Entonces había que ir a convencer a Sarita y decirle: Sarita, esto dijo el Señor. Y si Sarita hacía su berrinche, había que ir a llorar con el Señor. Sarita no quiere. Puedes hablarle tú. Y entonces damos gracias a Dios que Dios vino y le habló a Sarita. ¿Y a dónde lo llevó? Hermanos, Ur de los Caldeos era una ciudad bien establecida, con toda la comodidad requerida para aquella generación, para aquel tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo sacó de la ciudad para llevarlo al desierto. ¿De dónde sacó a Moisés? Lo sacó del palacio para llevarlo al desierto. ¿De dónde bajó a Jesús? Lo bajó de la gloria para mandarlo a esta tierra polvosa y contaminada. ¿Sí captamos el principio de Dios? Una mente espiritual. ¿Acaso era Jesús un ser que le gustaba sufrir en vano, sufrir por gloria vana? No, Él lo hizo porque te miró a ti, me miró a mí. Y Él había concebido en su corazón llevar muchos hermanos a la gloria. Ese fue el único principio por el cual Él vino. Tú deberías de estar muy atento cuando tu pequeña niña no quiere compartir cosas, o cuando tu pequeño niño no quiere perdonar, o cuando tu corazón no se quiere negar. Tú deberías de estar muy atento y no verlo ligeramente, porque solamente son síntomas de una mente carnal. ¿Sí me explico? Deberías de estar muy atento en tus ofrendas. Cuando le das las migajas a Dios, tú deberías de estar muy atento, porque esas cosas solamente son síntomas de una mente carnal. Escúchame, no está pidiendo Dios que dejes sin comer a tu familia. Sería una locura dejar sin comer a tu familia y venir y ofrendar. No es eso lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está pidiendo es que seas bien responsable con tu familia, que suplas sus necesidades, no sus extravagancias, sus necesidades. Y después de que suplas sus necesidades, entonces con Dios te muestras generoso, en gratitud. No sé si me explico. Por tanto, ¿le has robado a Dios en sus ofrendas? ¿Le has robado en sus diezmos? Ahí solamente se manifiesta una cosa: tiene una mente carnal, por eso actúa así. Los tiene guardados ahí por semanas y siempre se le han olvidado, por eso actúa así, porque es una mente carnal. Amados, dice ahí por favor, Filipenses capítulo 1, verso 3. Vamos a ver la mente espiritual, porque el pasaje base con el que estamos de alguna manera desprendiendo nuestra enseñanza nos dice que a nosotros que éramos enemigos en nuestra mente en otro tiempo, Él nos redimió, nos lavó, nos justificó. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado a no volver a esas costumbres. Filipenses capítulo 1, verso 3, dice: sí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Juntos? Desde el primer día hasta ahora. ¿Qué era lo que rogaba Pablo por esta generación? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Estar esquilmando a las ovejas? ¿Estar quitando la lana?
¿Esos eran sus pensamientos? No, esos no eran sus pensamientos. Él tenía pensamientos de preocupación por las ovejas. Él estaba quebrantado por las ovejas. Era un hombre de oración y cada que las recordaba estaba orando por ellas, pidiéndole al Señor: termina lo que has empezado, por favor. Por favor, perfecciónalos. Por favor, que lleguen al cielo sanos y salvos. En eso estaba pensando. Si te das cuenta, Saúl, ¿en qué estaba pensando? Se levantó un monumento. Dice ahí que se levantó un monumento, ¿no es cierto? Y venía con mucha pompa diciendo: bendito de Jehová, he hecho la voluntad de Jehová. ¿En qué pensaba? Aún cuando lo desecharon, ¿sabes qué fue lo que dijo? Se dio la vuelta a Samuel y dijo: Jehová te ha desechado. Y él lo agarró del manto, se rasgó su manto. Samuel se volteó y dijo: Jehová ha rasgado tu reino. Y él dijo: sí, está bien, pero delante de los ancianos hónrame. ¿Qué era lo que a él le interesaba? Quedar bien delante de los hombres, que lo honraran. Hermanos, tengan cuidado cuando vienen aquí a poner una apariencia que no es la verdadera que viven en sus casas. Tengan cuidado. No se trata de venir a que los hombres nos honren. Se trata de que Dios nos hable y nosotros corregimos lo que está mal. ¿Me explico? Gran diferencia entre Pablo, una mente espiritual, y Saúl, una mente carnal. Y obviamente el Espíritu está recordándoles: ustedes eran enemigos en otro tiempo, en vuestros pensamientos. ¿Dónde comienza entonces la enemistad con Dios, hermanos? En nuestra mente. Con un pensamiento, muchachos, no necesitas tener un cuerno de chivo con muchos cargadores, no. Con un pensamiento nada más. Dijeron los que estuvieron en el desierto: qué fastidio es tener que soportar este pan tan liviano. ¿Lo dijeron así o no? ¿Qué pensamiento gestó en su corazón? ¿De ingratitud? ¿Un pensamiento de fastidio? ¿Un pensamiento de menosprecio? Y yo pregunto, hermanos, ¿a poco crees que el faraón les daba un buen pan bien sazonado? ¿Tú crees que el faraón tenía cuidado por darle sus 3 comidas y luego su merienda? Pero ellos eran ingratos y hablaban mal del pan de Dios. Solo es un pensamiento. Por eso Jesús, cuando los vio, dijo: ¿por qué caviláis mal en vuestros corazones? Y ellos se espantaron y dijeron: ah, caray, este hombre lee los pensamientos. Por cierto que sí, hermanos, él sabe lo que hicimos en la mañana. ¿A poco crees que no lo sabe? ¿Sabe lo que vamos a hacer al rato? ¿Sabe qué fue lo que estuvimos viendo en la web en la noche? Él no sabe. ¿Sabe de dónde vienes? ¿Sabe a dónde vas? Y él te quiere decir que esas ideas que brincan y que tú dejas que te gobiernen, él quiere que las quites, o de lo contrario. El hombre carnal es un problema, está en problemas, pero la mente carnal no tiene solución. La Biblia me dice que está enemistada contra Dios. En otras palabras, le escupe el rostro. En otras palabras, habla mal de él. En otras palabras, está en contra de él. ¿Habías oído semejante tontería? Bájate de tu trono y ven aquí, preséntate como hombre. ¿Habías oído semejante tontería? Bueno, quien tiene una mente carnal está enemistado contra Dios y no le va a poder agradar. Por eso hoy Cristo quiere que tú te sinceres y que tú te juzgues a ti mismo. Amén. Es lo que le está pidiendo, 2 de Timoteo capítulo 1, en el verso 3, por favor. Estos son síntomas de una mente espiritual. Doy gracias a Dios. Siempre está dando gracias a Dios. Siempre está dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios. ¿Por qué? Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar, juntos, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día.
¿Qué era lo que gobernaba el pensamiento de Pablo? El reino, los hermanos, los intereses de Cristo, su pequeño discípulo Timoteo. Y dice que se acordaba. Eran sus inclinaciones. Podía estar disertando y ver de alguna manera a un tico caerse y hacer un milagro, pero enseguida que acababa un cuarto de oración. Porque algo le gobernaba. Los hermanos, la obra de Dios, los intereses de Cristo. ¿Sí te das cuenta? Hermano, preocúpate cuando a tu niño le gobierna Hulk, Spider-Man o Simpson. Preocúpate, hermano, y preocúpate cuando le pones una camiseta de esas y andas como si nada. Preocúpate, a mí me preocupa mucho cuando veo sus perfiles de WhatsApp, hermanos, cuando veo sus fotos en Facebook. Me preocupa mucho de algunos de ustedes, hermanos, cuyas fotos que ponen ahí solamente manifiestan la enfermedad que traen en el corazón. O las puedes ver, hoy puedes ver una foto, en la tarde ya ves otra, en 3 días ves otra. ¿A quién le interesará dónde estoy yo? Hoy estuve aquí en el Tianguis de las Torres. Ayer estuve allá en el cerro de San Lorenzo. ¿A alguien le interesará saber dónde estoy yo? Pero hay quienes vayan hasta allá, hermanos. Yo quiero decirte algo. Es una mente carnal. Preocúpate, hermano, cuando tus hijas se aprietan el pantalón, porque solamente estamos viendo mentes carnales. Y no tanto preocúpate de ellas, más bien empiézate a preocupar de ti, que no dices nada, que ya te acostumbraste y que justificas. Y si es grave en las jóvenes que son inconversas, ¿cuánto más grave no será en las hermanas que dicen que van al cielo? ¿No es así? Pues solamente estás viendo una mente carnal. Es que mi esposo dice que le gusta que me vista así. Ah, sí. ¿Y qué dice tu esposo? ¿Qué dice? ¿A cuál de los dos tendríamos que agradar, hermanos? Yo les pregunto. Pablo está muy convencido de que los hermanos en Cristo un día fueron enemigos de Dios, pero ahora han sido lavados y comprados. Ahora la sangre del Cordero fue derramada por ellos. Y la exhortación es: guárdense de volver a una mente carnal. Guárdense, porque la mente carnal, dijimos que si la examinamos va a buscar placer carnal. Hermano, pregúntate cuánto tiempo tiene que no ayunas. Pregúntate. No hablo de los hermanitos o las hermanitas cuya salud está quebrantada. No estoy hablando de ellos. Hablo del que tiene una salud por la gracia de Cristo impecable. ¿Cuánto tiempo tiene que no afliges tu carne? Una evidencia. Hermano, no es que tengamos de alguna manera algún dogma, ¿verdad? Grupal aquí, no, hermanos, pero la verdad es que hemos visto que a Dios le agrada y Él siempre está buscando traernos humillados. No sé si se han dado cuenta. Siempre está buscando humillarnos. Porque Él sabe que nos conviene estar humillados, porque el que se humilla, ¿será qué? Pero el que se ensoberbece, ¿será qué? Humillado. Entonces, ¿qué crees que está buscando de ti a través del ayuno? ¿Cómo se siente la carne cuando entra en ayuno? Humillada. ¿Sí la has sentido? Sus piernitas tiemblan, está humillado. Se siente débil, está humillado. Pero la mente carnal siempre está pensando: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Y por eso presiona a su esposo y lo agarra del cuello. Es que no nos alcanza, vete a buscar otro trabajo. Ay, pero implica que no vaya a la congregación. Pues no me importa, tú tienes que suplir. No sé a qué le llames suplir. Pero una cosa sí entiendo: la mente carnal no puede agradar a Dios. No le va a poder agradar. Dice ahí, por favor, en el libro de Primera de Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y decidimos enviar a Timoteo, nuestro hermano,
¿Cuál era la característica de este otro que tenía una mente espiritual? ¿Servidor de qué? Dios. Servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo enviaron? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Amén. Había que hacer ciertos sacrificios, había que de alguna manera repartirse el trabajo, había que separarse, desagruparse por causa de otros que estaban pequeños, y había que ir a ver cómo estaba el rebaño. Son sus pensamientos del hombre espiritual. Hermano, pero yo no soy apóstol, yo no soy pastor. Bien dicho, bien hecho. ¿Qué eres? Soy soltera, soy soltero. Bueno, la Biblia dice que el soltero tiene cuidado de qué? De las cosas de su Señor. ¿Y el casado de qué? De las de su casa. Entonces, en la medida que tú te das por tu casa, tú muestras que tienes una mente espiritual. En la medida que tú entiendes a tu esposa, en la medida que tú sirves, en la medida que tú le instruyes, en la medida que tú le corriges, en la medida que tú suples sus necesidades, tú muestras que tienes una mente espiritual. Pero si tú crees que es la chacha, pues no, pues ya con eso ya dejaste ver que tienes una mente carnal. Amén. Amén. Si tú crees que es la que no debe de opinar porque no sabe, no. Hermano, dejemos eso para la cultura mexicana. Los que van al cielo tienen una mente espiritual. Saben que es colaboradora de Cristo. Saben que es copartícipe de la gracia. Saben que es un vaso frágil que se puede romper. Y las hermanas saben que este es bruto y que no hay que tentarlo. Y las hermanas saben que este, de alguna manera, lo pusieron ahí, que él no se puso, ¿verdad? Y si lo pusieron, ¿qué sabe la esposa? Pues hay que someterse y hay que orar mucho por él. Hay que ayunar mucho por él. Porque hay veces le atina y hay veces no. Hay que pedirle al Señor que le ayude. No es que, a ver, inútil, hazte un lado, yo voy a guiar el barco. No, hermanos. Sencillamente entendemos una mente espiritual. Amén, hermanos. Amén. Es muy importante Santiago 1:27. Vamos a ver lo que piensa aquel que fue redimido por la gracia de Cristo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Juntos? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te das cuenta cómo no cabe el egoísmo aquí, hermano? ¿Te das cuenta cómo no espera que le digan, oye, sabes que tenemos ahí una caja donde todos los que quieran traer un aceite, un arroz, un frijol para ponerle ahí porque hay viudas entre nosotros y hay que suplir sus necesidades? No se está esperando. Quien tiene una mente espiritual, más bien está viendo que él abre el refrigerador y está bien lleno, que abre de alguna manera ahí la alacena y está muy llena. Dice, caray, nosotros gracias a Dios tenemos en abundancia, pero el huérfano, pero la viuda, ¿tendrán? No. Hermanos, mira nada más una pequeña evidencia de alguien que tiene una mente carnal. Suele tirar la comida. Quien tiene una mente carnal suele tirar la comida. Así muy ligeramente. Quizás le puedan decir, oye, ¿quieres cómetela tú? Hermano, quien tiene una mente espiritual ha dado gracias a Dios por lo que puso Dios en la mesa, ¿sí o no? ¿Y tú crees que si está consciente que Dios lo puso, lo va a tirar? Pero hermana, tú lo tiras, ¿sabes por qué? Porque tu mente es carnal. A ti no te importan los demás, a ti qué te importa si sufren o no sufren. Tú lo que quieres es algo nuevo. Y tienes que tener mucho cuidado. Hay personas, hermanos, que 10 pesos para ellos es por lo que van a desayunar o le van a dar de desayunar a sus hijos. Para ti 10 pesos es
vete a comprar un gansito, y eso creo que me quedé corto, creo que ya no cuesta 10 pesos. Para ellos no, para ellos 10 pesos significa el desayuno para varios, 20 pesos. Pero el demente carnal, pues obviamente no considera estas cosas, hermano, no las considera. Proverbios 23:7. Por eso la invitación para el día de hoy, amados hermanos, con todo el respeto que se merece, es que podamos ser muy honestos con nuestro corazón, con nuestras personas. Y en el verso 7 nos dan prácticamente, hermanos, la radiografía o la regla para nosotros poder conocernos y conocer a los demás. Por lo cual, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dicho en otras palabras es, lo que lo gobierna, lo que abunda, lo que de alguna manera lo inclina, aquello por lo cual se inclina, eso es lo que es él. Es eso. ¿Qué te gobierna? ¿Qué es en lo que te la pasas pensando más todo el tiempo? ¿Qué es en aquello que inviertes tu fuerza espiritual, tu fuerza física? Y estás dispuesto a sacrificar otras cosas para conseguir eso. Eso es lo que eres. En el contexto está hablando de un avaro, el cual le dijo, siéntate, lo que se te ofrezca. Adelante, no tienes un poco más. Pero en su corazón está viendo cómo come el otro y dice, oye, eso me hubiera alcanzado para la cena. Oye, Firulai ya no va a comer, o eso me queda este. Está pensando. Y te está sonriendo y lo que se te ofrezca ahí, sin pena, sin vergüenza. Pero en su corazón, cada que le das una mordida al taco, o cada que de alguna manera tomas de su jugo, siente punzadas. ¿Por qué? Porque lo que le gobierna, lo que le inclina, lo que de alguna manera lo absorbe, eso es lo que es. Y aquí estamos viendo un avaro. Uno que retiene más de lo que necesita. Tiene una mente carnal. ¿Para qué quieres 4 carros? ¿Para qué quieres 3 casas? ¿Para qué quieres 20 pares de zapatillas? ¿Para qué quieres 15 pares? 15 vestidos, 15 juegos de sacos. ¿Para qué? Si la semana tiene 7 días. ¿Cómo para qué? Pero es una mente carnal. ¿Amén? ¿Cuál es el camino hacia donde tus pensamientos se mueven más? ¿Hacia el placer? ¿Dónde residen más tus pensamientos y encuentran satisfacción? ¿En el orgullo? Hermanos, quiero decirles que la mente es el asiento de la sabiduría o de la necedad. El corazón, ahí está el trono, hermanos. ¿Hacia dónde proyectas, hermano, tus planes? ¿Hacia dónde están proyectados? Cristo dijo, id por todo el mundo. Eso es lo que le interesa a Cristo. Vayan y hagan discípulos. Vayan y enséñenles que guarden todo lo que yo a ustedes les he mandado. Vayan y bautícenlos, que entren en un pacto conmigo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Ese es el objetivo primario de Cristo. ¿No debería de ser lo mismo para el cristiano? Pero es muy triste. Mateo 16:23. Tenemos que empezar a ser sabios y proveer primeramente para nuestra alma. Y posteriormente creo que podemos tomar la parte que nos corresponde para este cuerpo. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, leamos juntos, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, juntos, sino en las de los hombres. Cristo declaró que cuando ponemos la mira en los intereses de los hombres, entonces hay un diablo inspirando tales pensamientos.
Cristo declaró que quien tiene esos pensamientos es tropiezo para los demás. Eso es lo que dijo Cristo. ¿Qué sabor tiene nuestros pensamientos? ¿Sabor a carne o sabor espiritual? ¿Qué tipo de sabor tienen nuestros pensamientos? Es de mucha importancia este tema, hermanos. Es sumamente importante porque si regresamos nosotros, hermanos, volvamos nuevamente a Colosenses, por favor, en el verso 21 del capítulo 1, y a vosotros también, que eras en otro tiempo, ¿cómo dice? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Este tipo de pensamiento solo nos va a llevar a hacer lo que es incorrecto. Es todo lo que va a hacer, hermanos. Vayamos a Romanos, por favor. Capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Veamos juntos, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, es muy importante que puedas entender que no es un dogma del grupo, no es un berrinche del predicador que quiere fraguar tu mente según sus ideas, sino estamos hablando de tu porvenir, estamos hablando de tu destino. Si tú continúas teniendo propensiones hacia tu deleite personal, hacia que te sirvan, hacia lo que a ti te hace sentir bien, dice la Escritura que tu estado espiritual es de muerte. En otras palabras, Cristo te ha removido, te ha dejado de Él. Recuérdenme qué sucedió cuando nuestro padre Adán pecó. Dice en el capítulo 3, en el último verso, dice que Dios lo echó del huerto. ¿Cierto o no? Es inevitable. Cuando nosotros tenemos una mente carnal, Cristo tiene que removernos. No tiene nada que ver si eres el hijo del pastor o si tu abuelo fue el sacerdote. No tiene nada que ver con ello. Aquí lo que Cristo quiere decirte es que si tú te ocupas en una mente para honrar a Dios y para ver por el prójimo, Él te va a atraer, Él va a estar inspirándote, Él va a estar guiándote, Él va a estar dándote confort. Dice que paz y gozo. Paz espiritual en esta tierra, paz en el corazón y en la eternidad. Eterna paz. Entonces tendríamos que decir que una mente espiritual, el síntoma de una mente espiritual es que tiene vida eterna. Quien tiene vida eterna es porque tiene una mente espiritual, pero quien tiene una mente carnal, ese solamente te arroja un síntoma, tiene muerte espiritual. Y hermanos, quiero decirles una cosa, la muerte espiritual inevitablemente te llevará a la muerte eterna. No hay manera. Aquí no se saca con velas. Aquí no es de que pagas para una misa. No. Tú decides hoy a dónde vas a ir. ¿Estamos de acuerdo? Preocúpate mucho por influenciar a tus niños. Preocúpate mucho por estar proveyendo para que tus jóvenes tengan una mente espiritual. No permitas que tus jóvenes tomen el control de tu casa, porque tú y yo éramos jóvenes. ¿Sí te acuerdas cuando éramos jóvenes? Hermano, privados de la experiencia, con unas pasiones desordenadas, con una mente carnal. En todo el tiempo queríamos estar jugando, todo el tiempo queríamos que fuera Navidad, todo el tiempo queríamos que fuera Año Nuevo, todo el tiempo queríamos que se hiciera el fin de semana lejos, largo. Tú no puedes dejar la vida de tus jóvenes o de tus hijos a su libre albedrío. No, es muerte espiritual, una mente carnal. Y la muerte, hermanos, póngame atención, la mente carnal solamente arroja el resultado, ¿verdad? Como cuando el médico revisa al niño y está muy caliente y dice que le duele el cuerpo cortado, y le revisa y tiene una infección. Solamente la evidencia. Bueno, una
mente carnal es evidencia de la muerte del alma. Esa alma está muerta. Entonces, por más que le digas tú, busca a Dios, es que busca a Dios y te va a ayudar. Hermano, ¿tú crees que va a buscar a Dios? Está muerto. Su alma está muerta. O sea, que tú digas, yo lo busco cuando a mí me nazca. Estás hablando cosas que no entiendes. Hoy el Señor te quiere corregir. A Dios no se le busca cuando a ti te nazca. A Dios se le busca cuando Él viene y te toca. Es ahí donde tienes que buscarlo. Cuando Él te habla, cuando Él abre tu entendimiento, ese es el momento para tomar decisiones. Si tú no las tomas, ¿quién sabe si te vuelvan a hablar? Porque tu vida es una vida que predominantemente está inclinada a una mente carnal, donde solo piensa en el placer, en el egoísmo, en la autosatisfacción. Amén. Muchos votaron por AMLO, no realmente porque quisieran un buen gobierno, sino porque están pensando en que si baja la gasolina, si le suben el sueldo, si de alguna manera hay ciertos arreglos, ellos van a tener más para embriagarse o para fumar mota o para hacer maldades. No digo que todos, pero sí he escuchado muchos comentarios de personas cuyas inclinaciones son así, y solamente los ves, dices, este no se mete cocaína nada más porque no le alcanza, pero si le alcanzara ya estuviera enganchado en esa situación. Una mente carnal es evidencia de una muerte del alma. ¿Ha vivido para los placeres? Primera de Timoteo 5:6. Con tristeza hemos visto cuántas madres solteras cuya mente carnal las gobernó terminan solamente manifestando lo que realmente hay en sus corazones. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 6, hablando de las viudas, dice, ¿juntos? Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, ¿cómo está? Muerta. Entonces estamos entendiendo que quien vive en los placeres, el estado de su alma, ¿cuál es? Muerte. Por eso Cristo cuando venga, hermanos, Él va a venir. Y sencillamente cuando descienda, antes en el arrebatamiento, sencillamente mío, tomará lo que es suyo. Ahora sabes tú quiénes se van a ir. ¿Si lo podemos saber hasta hoy? Hay gente que no sé, pues es Dios, en aquel día nos dirá. No, hoy tú te puedes dar cuenta quién se va. Quien tiene una mente propensa al egoísmo, se queda. Quien tiene una mente propensa a glorificar a Dios y vivir para el prójimo, se va. Es lo que dice el testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice que hay viudas a las cuales Cristo no les prohíbe casarse. El problema es que se casan, quieren casar, pero con otro que tiene una mente carnal. Y obviamente dice, bueno, decidió vivir en sus placeres, viviendo está como muerta. El alma está muerta. Y se podrá ir, porque lo hemos visto, se va hablando muchas majaderías y mucha murmuración. No, es que ahí, pero tú la ves al rato ahí en su vida. ¿Cómo ahí, ella anda haciendo cosas incorrectas? ¿Cómo ahí ya está embarazada? ¿Cómo está eso de que ahí? No solamente es buscar una justificación para mi mente carnal. ¿Amén? Amén. Solo una justificación. Por eso cuando tus muchachos, cuando el vecino al que invita, lo que pasa es que yo ahí vi, hermano, solamente estás viendo uno que se quiere justificar. Porque quien tiene una mente espiritual y si vio algo, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, si yo vi algo en mi hermano Ernesto, bueno, el amor lo va a cubrir. No tengo por qué decir al de allá. Mejor me acerco a él, hermano, fíjate que así y así. ¿Amén? Y ese amor va a cubrir multitud de qué. Pero, ay, no, lo que pasa, ay, yo ya no quiero ir porque Ernesto. Hermanos, es una mente carnal.
está entendiendo, se está justificando, está buscando pretextos para justificar su muerte espiritual. Es sumamente grave. No solamente está muerta por la degradación de la ley, por la culpabilidad que la ley le imputa, pero está muerta en un estado carnal, hermanos, y la muerte implica miseria en el alma. En la muerte física, hermanos, creo que todos nos damos cuenta que hay putrefacción, hay descomposición. Es igual, hermanos, en una persona que está muerta en su alma, tú lo vas a notar en su carácter, lo vas a notar en sus tendencias, lo vas a notar en sus intereses, lo vas a notar. Hermano, me decía en la otra ocasión, una persona se acercó y me decía, es que fulano de tal se quiere casar conmigo. ¿Y qué piensas tú? Pues no sé, lo he estado considerando, pero me dice que si nos vamos a casar, por bienes separados. Y pues ya me di cuenta que esta pobre nada más tenía una sillita y una camita ahí medio desvencijada, y el otro tenía varios terrenos y varias cosas. ¿Y a poco te vas a casar con uno que ya de entrada, antes de que seas algo de él, ya él ya está apartando lo que es suyo? Solamente estamos viendo que realmente, hermanos, hay putrefacción en el alma y manifiesta. ¿Les has escuchado? Yo no te pedí que me trajeras a esta vida. Tú me engendraste por tu culpa, es tú por tonta. ¿Cómo me tienes que mantener? Es tu problema. Una mente carnal. Porque honestamente, ¿a poco mamá también me escogió quién iba a venir? No, eso vino de arriba. De arriba lo aventaron, con el pelo parado, prietito, y así lo aventaron. Su mamá te va a encarar. Yo lo esperaba de otra manera, pero en fin, fue mamá cuervo, está muy bonito. Pero no, eso no fue problema de mamá, así lo permitió Dios. Amén. Pero la mente carnal, hermanos, ha sido gobernada, hermanos, por un problema, el egoísmo. Y sabes, hermano, cuando esta mente está en ese estado, irremediablemente se va a separar de Dios. Y eso es algo que le duele mucho al Señor, que una de sus criaturas termine apartándose de Él. Por eso nos ha puesto tantas parábolas. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la mujer que perdió las 2 dracmas? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de la parábola de las 100 ovejas, 99 encontradas o salvas y una descarriada? ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Por qué crees que Cristo puso todas esas parábolas, figuras, metáforas? ¿Por qué? Porque un mensaje quiere transmitirnos: no quiero que estés lejos de mí. Si tú te obstinas en alejarte de mí, solo quiero decirte que tu enemigo, mi enemigo, te va a hacer pedazos. ¿No se lo has dicho a tus hijos? Hijo, no te juntes con fulano, te va a hacer daño. Hija, no te juntes con aquella mujer, se ve que es lesbiana, te va a echar a perder. Por favor, hija, mira, hijo, ¿qué pasó con aquel afeminado, hijo? ¿Por qué andas ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué te andas delineando ahí los ojos? ¿Qué pasó contigo, hijo? No me digas que es la moda. Ahí está el padre, tratando de advertirle al muchacho: hermano, ustedes y yo no tenemos más amor que Cristo. Y Él está muy preocupado por cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, mis amados hermanos, una alma santificada es un alma que evidencia una vida, ¿verdad? Un alma viva, una vida en Cristo. Una vida que tiene paz, una vida que está confortada en Cristo. Una vida cuyos caminos son sabiduría, porque no se deja regir por el yo creo, yo pienso. Se deja regir por lo que Cristo estipuló en sus mandamientos. Tenemos un alma santificada, un alma vivificada, una mente espiritual, una mente que tiene vida eterna. Hermano, gózate en Cristo si tú tienes una mente espiritual. ¿Sabes por qué? Porque es la evidencia más segura de que tienes vida eterna. Y que nadie te va a apartar de Cristo, que Él reside dentro de ti. Y por eso tus inclinaciones son a estar orando por los demás, a apoyar, a ver por las necesidades de los demás, a darte por ellos. No importa que tú vayas menguando. Juan el Bautista, ¿recuerdan ustedes cuando vinieron a tentarlo? Maestro, aquel que tú bautizaste está ya en el otro lado y está bautizando más que tú. ¿Qué dijo Juanito?
El que tiene el esposo, la esposa es el esposo. Tranquilos, muchachos. Conviene que yo mengüe y que el que crezca. Entonces, una mente carnal se va a sentir mal cuando a lo mejor tenía algo, hacía algo en la iglesia y de repente llega otro que lo hace mejor. ¿Cómo crees que se siente el de mente carnal? Órale, yo también, ¿por qué me removieron? Si ese es mi lugar de años, yo hasta tenía membresía ahí, ¿por qué me removieron? Pero el de mente espiritual, ¿qué dice? Gloria a Dios, hermano, hazlo. Tú lo ejecutas mejor que yo, tú lo haces mejor que yo, hermano. Que sea glorificado Cristo, ¿no es cierto? Hermano, la iglesita de aquel lado está creciendo. Gloria a Dios. Pero es que está creciendo, hermano. Algunos de que venían para acá se van para allá. Gloria a Dios, hermano. Aquí lo importante es que entren al cielo. No que se llene este lugar, hermano. Digo, qué bendición que se llene. Pero si aquí decide Dios llenarlo más, ¿cuál es el problema? ¿De quién son las ovejas? Amén. Entonces, mis amados hermanos, si tener una mente carnal es peligroso, hermanos, ¿cuánto más estar enemistado? Vamos al verso 7 ahí de Romanos capítulo 8, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Hoy analízate, hoy aplícate la palabra tú mismo, hoy tú sé el doctor de alguna manera, el cirujano de tu propia alma. Toma las herramientas que el Señor te está dando. Capítulo 8 en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne, juntos, son enemistad contra Dios. La mente carnal de sí misma ya está mal, pero ya está en una enemistad contra Dios. Eso ya lo agrava. Eso sí, ya de alguna manera, hermanos, nos habla no solamente de algo malo, sino de un espíritu de demonio en la vida de esa persona. No solamente es enemigo, sino a sí mismo se ha hecho enemigo de Dios. No solamente está separada su alma, sino que está en oposición a Dios. Puede la gente estar separada, pero no tirarle piedras a Cristo. Pero quien está separado y aparte de estar separado, habla mal de Cristo. Esas son puras patrañas. Eso ni es verdad. Esos son para puro fracasado en el mundo que no la hizo y ahí se fueron todos a remar porque no la hicieron. Hermanos, ¿quién de nosotros se quería venir a remar aquí? Nosotros estamos muy bien en el mundo, nuestro pensamiento carnal. No, hermano. Al igual como Dios metió aquel reino animal al arca, así Dios ha metido a los suyos al arca de salvación. Por pura gracia, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, estar en oposición, estar en rebeldía, tener un alma que no se somete a su autoridad, tener un alma cuyos designios siempre es oponer a Cristo, escupir en el rostro, hablar mal de Él, poner trabas a los demás, puede hacer a alguien más grande enemigo de Dios. ¿Habrá alguien más enemigo de Dios? No, hermanos, es el mismo espíritu del diablo. Amén. Cristo vino a reconciliarnos, pero la enemistad, hermanos, dice la Escritura que el enojo de los hermanos es como cerrojos de alcazar. La ira del hombre es más pesada que la arena. Y si alguien está enemistado contra Cristo, ¿cuánto ateo no se ha ido al mismo infierno? ¿Cuántos en su corazón, hermanos, decidieron sencillamente irse al infierno? ¿Cuántos? Y en su corazón quedaron en una enemistad. Y el orgullo, la soberbia no les permitió, en ese sentido, humillarse. ¿Sabes? Obviamente, no quedarán justificados. El hombre carnal, hermanos, por la gracia de Cristo puede ser transformado. Pero una mente carnal, ni siquiera la gracia de Cristo la puede transformar. Porque ya tomó postura, ya decidió qué va a hacer.
Y yo les pregunto, ¿cuál fue la instrucción que se le dio a Judas? Después de que Cristo le dio argumentos, después de que Cristo lo quiso consolar, ¿cuál fue la instrucción que le dio Cristo, hermanos, a Judas una vez que le había servido y lo había tratado de convencer? Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿lo pudo cambiar? No, hermanos, él ya se había apostado como un enemigo de Dios. Hermanos, ¿le faltó unción a Cristo? ¿Le faltó revelación a Cristo? ¿Le faltaron credenciales a Cristo? No, hermano, no le faltó nada de eso. La verdad es que Judas, teniendo una mente carnal, hermano, la Biblia me dice que él tenía la bolsa de las ofrendas, las taletas de las ofrendas, él las tenía. Pero ¿cuál era su pensamiento? Ay, esa ofrenda, qué desperdicio de aceite. Si se hubiera vendido, se le podría dar a los pobres. Pero ¿qué dice la divina providencia? ¿Cómo lo refleja, hermanos? Dice, no decía eso porque se cuidara de los pobres. ¿Por qué lo decía? Porque siendo ladrón, sustraía de la bolsa. Entonces, ¿qué le gobernaba? Su egoísmo. ¿Le gobernaba a los pobres? No. Le gobernaba su egoísmo. Lo que a él le interesaba era su bienestar. Hermanos, él estaba pensando que podía ser un canciller en el reino de Cristo. Y cuando él ve que Cristo se deja agarrar y que Cristo va al suplicio, él se decepciona. Cuando él dice, es necesario que sea yo entregado en manos de pecadores, él se decepciona. ¿Por qué? Porque él estaba buscando un lugar, un hueso que roer. Pero Cristo no vino a darnos un hueso que roer. Cristo nos vino a dar una ciudadanía. Cristo vino para que fuéramos nosotros, hermanos, adoptados, para que fuéramos de alguna manera transformados a su imagen y ser llevados a la gloria eterna. Para eso vino Cristo. Pero el de mente carnal, por eso se viste así, porque lo que quiere es que lo vean los demás. El de mente carnal puede tocar, puede cantar, para que lo vean los demás. El de mente carnal puede pasar a dejar su ofrenda a su mismo para que lo vean los demás. No, hermanos, no es la idea. De hecho, ni deberíamos de pedir. Cada quien debería de entender que Dios es bueno. Y que si la lluvia que cae del cielo y la tierra la bebe, produce hierba provechosa y es bendecida, dice la Escritura. Creo que tendríamos que entender que si Dios toda la semana te proveyó y te dio para comer y te guardó, lo de menos sería en mi corazón sentirme muy agradecido y decir, Señor, yo quiero que tu reino avance. Aquí hay una parte que en mi corazón pongo para que el reino avance. ¿No debería de ser así? No debe ser algo impuesto, hermanos. Debe de entenderse que no es a manera de lucro, sino que es en una actitud de ejercitarnos en la educación, en la escuela espiritual de Cristo. Así lo tenemos que entender. Pero vemos, hermanos, que una mente enemistada con Dios, hermano, a sí misma se va a oponer a Cristo y está en una posición de ser un gran enemigo y no se puede reconciliar, ¿sí? Porque no se puede humillar. Como es enemiga, no se va a humillar. Yo quiero decirte, joven, tú que ves a tus autoridades como tus enemigos, deberías de tener mucho cuidado, porque estamos hablando de una mente carnal, que ve lo que Cristo puso sobre su cabeza como su enemigo. No lo ve como un beneficio, como una protección, como una ayuda, como alguien encargado para que lo dirija. No lo ve así. Lo ve como un enemigo. Y obviamente con una mente que... ¿Sabes por qué lo ves como enemigo? Porque te levanta temprano, porque te manda a hacer tu quehacer, porque te pide que saques buenas notas, porque te pide que no te pases de listo con tus hermanos, porque te pide que te bañes diario y a ti no te gusta bañar, y entonces tú lo ves como tu enemigo. Yo pregunto, ¿está para ser tu enemigo o está para guiarte? Para guiarte. Está para guiarte. Entonces, cuando tenemos una mente carnal, entonces pasamos, hermanos, no solamente a ser prácticamente hombres carnales, sino hombres que van a estar en toda la oposición abierta contra Cristo. Cristo está allá y yo ordeno mis baterías, mis cañones, todos en contra del reino de Cristo. Hermanos,
yo solo les puedo decir, no hay poder divino que cambie una mente carnal. El hombre carnal puede ser cambiado, pero la mente carnal ya es otra cosa, es un estado diferente. Eso para nosotros es muy importante entender, hermanos, cuán miserable es el estado espiritual de alguien que tiene una mente carnal, porque no va a poder. Volvamos nuevamente al verso capítulo 8, por favor. En el verso 8 es la declaración del Espíritu y dice: los que viven, lea conmigo, responda amén si lo tiene. Dice ahí: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, qué triste es que muchos de los paisanos nuestros, cuando mueren, la gente en su ingenuidad les pone descanse en paz. Siempre vivía de borracho, tenía 2 mujeres, tenía varios hijos regados, era un egoísta, era una mujer insujeta, era una mujer que echaba a perder su casa. Yo te pregunto, aquí me dice que no pueden agradar a Dios, y si se murió en una vida carnal y en una mente carnal, ¿estará con Dios? No está con Dios, pero Dios quiere estar contigo. Amén. Por eso te habla hoy. Amén. Por eso te deja ver una cosa. Mira, hoy tú pregúntate: a ver, mis proyectos, ¿hacia dónde los ordeno? A ver, mis pensamientos, ¿hacia dónde se inclinan? A ver, ¿qué es lo que más reside en mi cabeza, en mi corazón? A ver, ¿a qué tipo de olor tengo? ¿Carnal o espiritual? Yo he visto personas que les das el consejo, les das la instrucción y se amargan. ¿Y sabes cuándo van a salir? Nunca. Porque la Biblia me dice, vamos a Tesalonicenses, por favor. Es tan sencillo, hermanos. Cristo no vino a poner reglas ni mandamientos. Él vino para que andemos en gracia, hermanos. A eso vino. En el capítulo 2, en el verso 13, fíjate lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Leamos juntos. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hagamos una cosa ahí. El que tiene mente carnal, ¿sabes qué va a pensar? Es el hermano que me está diciendo. Es el hermano el que tiene algo contra mí. Es que el hermano, ¿por qué siempre me pone como ejemplo? ¿Ejemplo de qué, hermano? Es que ¿por qué el hermano me tira a mí? No, hermano. La misma palabra muchas veces cuando yo la he predicado me tira a mí. O sea, la palabra no respeta aquí, hermanos. La palabra es expuesta y a todos nos toca una parte. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero como tú tomas las cosas como de hombre con una mente carnal, hasta ahí llegó. ¿Y sabes qué? Te amargas y ahí te quedas. Y quiero decirte, mientras permanezcas en un carácter carnal y en una mente carnal, jamás Cristo te dará puerta abierta en su reino. Pero quien tiene una mente espiritual está oyendo. Hermanos, a mí me ha pasado. Yo me siento a escuchar a los hermanos cuando predica Mike, cuando ha predicado el hermano Iván, cuando ha predicado algún otro de los hermanos. Yo me siento, hermano, y yo escucho. Y en mi corazón, créeme, jamás he dicho: eso ya lo prediqué, yo lo prediqué mejor. No, jamás, hermano, jamás. Yo me siento y escucho, y una cosa sí le digo a Dios: háblame, Señor. Edifica mi alma. Y Dios me habla. O sea, lo que dicen ellos, hermano, te puedo citar ejemplos, te puedo citar, hermanos, momentos que ellos hablaron ya de predicaciones atrás, porque eso fue lo que para mí Dios me habló, pero lo tomé como una mente espiritual. ¿Sí me explico? Dice la Escritura que cuando lo tomamos con una mente espiritual, dice ahí, por favor, regresemos al verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, juntos por favor, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y cuando la recibimos con una mente espiritual y según la palabra de Dios, ¿qué pasa? La cual actúa en nosotros los creyentes. Ahí está. ¿Qué tipo de mente tienes tú? ¿Cómo estás en esta mañana, Carlos? ¿Tu mente es carnal? Hermano, renuncia a él y vuélvete a una mente espiritual. ¿Tu mente es espiritual? Quédate ahí, no te muevas de ese lugar. No hagas caso cuando el diablo viene y dice que eres tonto, dice que eres dejado, dice que eres conformista. No, cierra tu corazón. Hermano, si se trata de hacer dinero, allá afuera hay muchas formas de hacer dinero. Y no es que uno sea tonto, ni tampoco comparto la idea de muchos, esos pastores son los mantenidos, mira, nada más está regordo. Hermano, yo quiero decirle una cosa. Particularmente teníamos nuestro trabajo y generábamos recursos. Y si estamos aquí no es porque queramos estar así de alguna manera, lo digo, no en un estado de rebelión o que nos hayamos sugerido, hermanos. Yo personalmente recuerdo cuando el hombre que me pastoreaba, una ocasión pasó, estábamos así sentados y de repente, hermanos, va a haber un curso para pastores. Usted quiere ser pastor, usted ha sentido el deseo, usted a Dios le ha hablado, usted. Cuando pasaron conmigo, hermanos, no. Hermano, ¿estás seguro? No, hermano, yo así estoy bien, yo estaba con los jóvenes. No, yo nunca. Y el otro que estaba a un lado, que era un familiar mío, que usted, no, tampoco, hermano, yo estoy bien así. Hermano, a final de cuentas, aquí estoy. Esta congregación, había 4 hombres liderándola. Entonces de repente los movieron a los demás y a mí me dejaron aquí. Y muchas veces le he dicho al Señor, yo honestamente quisiera estar en otro lado, yo honestamente quisiera hacer otras cosas, yo honestamente quisiera tener una vida ordinaria como muchos de ellos la tienen, que vienen, se sientan, dan su diezmo y se van a su casa y todo está tranquilo. Pero al final de cuentas tú me trajiste y ayúdame.